Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Lucas Salas se describe a sí mismo y a su profesión como administrador de la luz, arquitecto de la luz y artista de la luz, enfatizando la complejidad de su rol en el diseño de iluminación. Es fundador de LSBA Studio, donde explora la luz como elemento central en la arquitectura. En el episodio de hoy, Luca platica con Jorge Diego en el showroom del Lighthouse en la Ciudad de México, para platicar sobre su trayectoria en el diseño de iluminación, su contexto familiar y cómo su entorno ha moldeado su carrera y perspectiva sobre el diseño. Vivi es una empresa global de iluminación nacida en Barcelona, con presencia en 103 países de todo el mundo. Una marca en constante evolución que ha logrado un crecimiento sostenido a través de su creciente catálogo de productos contemporáneos. Vivi es un referente mundial en soluciones de iluminación innovadoras, ofreciendo un servicio integral y defendiendo un nuevo enfoque holístico en el diseño de iluminación. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. El día de hoy estamos colaborando con nuestros amigos de Lighthouse para tener una conversación, como todo su catálogo de productos y de marcas internacionales, que gira alrededor de la luz. El día de hoy me acompaña el gran diseñador de iluminación, o no sé cuál es el término específico, ahorita me dirás, Luca Salas. Luca, bienvenido a Designaholic. Muchísimas gracias. Qué maravilla estar parte de estas entrevistas, ¿no? Estoy súper emocionado, güey, porque una de las cosas que a mí me gusta en Designaholic es, uno, sentarme con gente que admiro, como tú, pero también que tengo mucho tiempo de conocer y muchas historias muy interesantes. Justo antes de que empezara la entrevista platicábamos de el 2008, cuando estábamos intercambiando correos, que los dos estábamos llegando a Holanda, yo a trabajar, tú a estudiar. Uh-huh. Y bueno, hay mucha historia ahí que nos acompaña y vamos a estar como platicando sobre eso el día de hoy. Sin lugar a duda, es una maravilla. Pues sí, como ver cómo el tiempo avanza y se va formando, ¿no? Y va como tomando camino las cosas que uno hace. Y que seguimos en esto. Ajá. Oye, Luca, justo retomando mi mala introducción, cuando te topas a alguien en la calle y lo conoces, ¿cómo te presentas? Pues yo creo que la forma más sencilla es decir iluminador, ¿no? Ok. Y cuando digo más sencilla, porque pues es una palabra, como todas las palabras que usamos en el vocabulario para poder identificar algo rápidamente. Uh-huh. Pero pues las palabras no son como la imagen visual, ¿no? Entonces creo que es algo un poquito más complejo. Somos administradores de la luz, okay. Somos arquitectos de la luz, okay. Somos contadores de la luz, artistas somos de la luz, amantes de la luz, uh-huh. ¿no? Hay muchas como palabras, pero la más sencilla podría ser como iluminador, ¿no? Me encanta. Y bueno, vamos ahora sí a hacer un súper regreso en el tiempo, uh-huh. para entender cómo llegaste a ser iluminador. O sea, que creciste en una familia donde el diseño es el día a día. Uh-huh. Tu papá, una persona muy respetada en el mundo del diseño. ¿Cómo fue crecer pues con tu papá? Sí, buena pregunta. Mi padre es Ricardo Salas, diseñador gráfico mexicano, editorial, que tiene su despacho que se llama Frontespicio. Académico, pero sobre todo ahí quiero meter a mi madre, que mi madre es diseñadora igual gráfica, italiana, los dos. Ella fue la que hizo los planes académicos pues de Centro, ¿no? Casi toda la gente formada en Centro fue gracias a mi madre, que hizo uh-huh. pues, todo un plan académico en los años 2000, ¿no? Para que se abriese eso en 2004, hace 20 años, lo que están festejando ahorita la Universidad Centro. Y me da tanto orgullo porque de repente veo a mucha gente que dice, oye, yo fui alumno de tu madre. Y es que al decirme eso es como decirme, yo soy tu hermano, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque pues muchas cosas... un frego de hermanos, güey. Sí, tengo un chingo de hermanos, ¿no? Y los que me han ayudado a saber dibujar, a los que, ¿no? Me han compartido sus experiencias y tal. Pero sí, los dos, pues muy metidos en el ámbito de diseño y también, pues, académico. Que eso es una fortuna, porque yo igual, ¿sabes? Doy muchas clases uh-huh. y siempre hago la pregunta de ¿qué tan difícil fue estudiar diseño? ¿No? Porque todo el mundo llega con sus papás y les dice... Claro. Y a mí, literal, o sea, a mí no, porque en mi casa también mis papás era un negocio en torno al diseño. Ajá. Pero el 90% de mis alumnos siempre me dicen, no me querían dejar, no sabían, no entendían que de qué vas a vivir y demás. A diferencia de cuando creces en un ambiente así donde es hasta lógico, ¿no? Pues sobre todo a mí algo exacto, pues es algo más una pelea, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hermano es cocinero, uh-huh. Es
Él estudió gastronomía, y es igual un arte visual, gustativo, ¿no? También tiene un tema administrativo muy importante, justamente para los recursos, ¿no? El saber qué estás utilizando como materia y cómo lo estás aprovechando para un placer y también para una necesidad, ¿no? Entonces, como que yo creo que nacer en esa casa fue nacer en una casa en la cual pues, era la búsqueda de la funcionalidad y del placer, ¿no? De cierta manera, como el diseño podría decir. Y entonces yo cuando quería estudiar, de repente, bueno, yo nací como creo que teniendo miedo a la oscuridad, ¿no? Creo que muchos niños jóvenes como que le pudimos tener como una cierta como respeto y cierto miedo a la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso me llevó un poquito a siempre buscar cómo lidiar con ella, cómo vivir con ella. Y fíjate que cuando quise estudiar, de repente dije, quiero ser arquitecto, ¿no? Yo no quiero estudiar diseño gráfico, no quiero estudiar diseño industrial, pero me gusta mucho el espacio, me gusta mucho, y me gustaba el teatro. Okay. Entonces decía, pues yo quiero ser arquitecto porque quiero generar como programas teatrales a través del espacio. Uh-huh. Y entonces me fui a buscar pues, carreras que pudiesen ofrecer una amplia pues sí, búsqueda del concepto espacial, ¿no? Y terminé una escuela en 2006 en Ámsterdam que se llama Rietveld Academy. ¿Por qué Rietveld? Es del Harry, o sea, el edificio de ahorita es de Harry Rietveld, uno de sus últimos edificios, pero sabemos muy bien que el Style Movement eran de donde salían todos los profesores del Bauhaus. Uh-huh. Y esta escuela nace justamente con el Style Movement, ¿no? Uh-huh. Y nace con cerámica, con textil, con fine arts y con arquitectura. Claro. Creo que también tenía literatura, ¿no? Uh-huh. Hoy en día tiene fotografía, tiene cine, tiene ABAB, ¿no? Visual Arts, y tiene diseño gráfico, industrial, laboratorio, ¿no? Tiene varias como partes. Además de estar insertada en Holanda, que es un país donde el diseño está embedido en la ciudad, en los negocios, o sea, para donde veas es diseño. Sí, como que buscan eficientar su vivencia a través de una práctica funcional, pero a la vez que le genere pues, rendimientos no nada más funcionales prácticos, sino que también pues, de vivencia, ¿no? Es una ciudad bastante... Bueno, la ciudad de Amsterdam es interesantísima, el país otro tanto, es increíble, ¿no? Como lo que viviste, ¿no? Tener exposiciones a pie de calle, o sea, me tocaba tener lecturas de Peter Greenaway, ¿no? De Rem Koolhaas, o sea, eran lecturas que parecía como, vente hoy y no es de que tenías que pensar que tengo que hacer una hora de aquí a donde está la lectura, uh-huh. Y luego a ver si consigo transporte para regresar, porque entonces voy a hacer como 2 horas porque ya es muy tarde, o tal, y va a ser el hora pico. No, ahí será 20 minutos, ya estás en el lugar donde está la lectura, y lo más lejos de la ciudad posible era media hora en bicicleta, ¿no? Uh-huh. No es nada. Claro. O sea, no, o sea, pensar que Utrecht de Ámsterdam está a menos de 20 minutos en tren, o sea, ajá. Es una cosa ridícula. Sí. Yo donde trabajaba, todos mis compañeros vivían en La Haya, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y tenían su bici en La Haya y tenían su bici en Ámsterdam, y llegaban a Ámsterdam a la estación de tren, agarraban su bici y se iban a trabajar en bici. Sí, o sea, es una chulada. Nada más que el frío horrendo, ¿no? Un frío espantoso. Húmedo. En la noche, así en el invierno, -10. Y aparte no solamente es que tienes acceso a esos lectures, sino que tuviste un lecture de Rem Koolhaas y muy fácilmente puedes ir y después ver un edificio de Rem Koolhaas, si no es que ya lo veías todos los días, ¿no? O una película de Peter Greenaway, ¿no? Exacto. Que es así, pero, por ejemplo, algo bien interesante es que, sí, llegar a esta ciudad, aprender pues una nueva cultura completamente. Uh-huh. Una cultura muy directa, muy tajante. Sí, algo fría también. Muy seca. Ajá. Pero escondidamente con ginebra y ya se alivianan las cosas. Pero el tema es que, pues sí, me fui a estudiar esta academia de Bellas Artes, en la cual pasé la facultad de arquitectura. Y me permitió como explorar un poco el mundo de la arquitectura a través de diferentes conceptos, y uno de los cuales
creo que me llegó hasta el último, es cuando empecé a relacionar para hacer mi tesis qué tema de la arquitectura me parecía más interesante investigar o abordar para un proceso de investigación. Que también la educación de arquitectura, y lo he visto mucho en Europa, sobre todo, que puede ser o lo tradicional, técnico, ¿no? O una onda como más, no quiero decir inclinada hacia lo artístico, pero sí hacia lo explorativo. Sí, correcto. Correcto, exacto. Y entonces en ese sentido te dejaban esta gran amplitud de comunicar lo que necesitabas, ¿no? O lo que estabas investigando. Y, por ejemplo, mi tesis final fue sobre las ventanas. Fue un elemento que estaba siempre investigando, ¿no? Y fue ahí donde me di cuenta que la ventana era una de las fuentes de la arquitectura, o el vano o el agujero era un elemento de la arquitectura que fomentaba el uso del espacio, ¿no? A través de entrar por un agujero al espacio, puedes hacer uso de ese espacio. Si no hubiese un agujero, ¿no? Dentro de un, digamos, volumen, pues sería una escultura o algo que no es utilizable. ¿No? Ese hueco, ese vacío genera o permite el uso del espacio, ¿no? Claro. Y ese hueco tiene per se pues, muchas implicaciones técnicas, ¿no? Desde constructivas hasta pues, elementos para poder direccionar, no nada más la luz, el sonido, el aire, el clima, ¿no? El flujo de la gente. El flujo de la gente. O sea, lo que pasa dentro del espacio a veces es dictado de cómo entras al espacio. Exacto. Entonces, pues sí, fue a través de eso que me encantó o sea, me metí en el mundo de la iluminación. Y sales de la universidad, estás en Holanda. Que bueno, ahí también eso es lo que estábamos platicando, ¿no? Yo recuerdo que, híjoles, no me acuerdo quién nos presentó, pero alguien me dijo, ahí está Lucas Salas, igual no lo conoce él, pero sabes quién es su papá, y ahí está, y está estudiando en Rietveld, y me acuerdo que eran correos, estábamos así mandándonos correos, y tú andabas en friega con tu escuela, yo andaba en friega con el trabajo, y nunca nos vimos, no fue hasta unos años después que nos volvimos a topar, pero desde ahí como que te seguía, y iban empezando las redes sociales también, entonces ha estado como muy curioso, sobre todo pues sí, como esa experiencia, para mí, a mí me marcó mucho. Digo, tú estuviste muchos años, yo estuve apenas, no cumplí en el año, pero me marcó bastante vivir en Holanda, no solo porque lo platicábamos de que toda la ciudad es diseño, sino como hay una necesidad de diseño. O sea, todo alrededor de lo que sucede ahí, el rol que toma el diseño es muy importante. En la casa, en la oficina, en las calles, ¿no? Me tocó un festival como Festival Urbano de Drog, que invadían todas las calles con instalaciones. Entonces, fue algo como inspirador, ¿no? Y también yo quiero que esto suceda en México, ¿no? Voy a regresar y voy a trabajar. O sea, digo esto porque quiero saber cuáles fueron tus siguientes pasos y tus motivos de regresar a México. Tú teniendo la posibilidad de irte a cualquier parte del mundo. Sí. ¿Qué fue lo que hiciste saliendo de Rietveld? Pues como que aproveché todavía quedarme allá un rato. Entonces tenía ganas de ganar experiencia en Europa y me apliqué a estudios de iluminación y de teatro. De teatro, de iluminación y uno de bioarquitectura, pero eso era en Brasil, ¿no? Y para como seguir un poquito en el rollo de la arquitectura. Entonces me acepta Ulrike Brandi, que es una lighting designer en Hamburgo. Fue la que hizo el plan maestro de Rotterdam, ¿no? La estación central de Ámsterdam, de Rotterdam, plan maestro del Hafen City de Hamburgo, el Philharmonie de Herzog and de Meuron, el Mercedes-Benz de Ben van Berkel, ¿no? De un estudio, ¿no? Hizo, o sea, una señora maravillosa que la conocí tomando un taller de ella, y me aceptó estar dentro de su estudio. Me dice, vente para Hamburgo, que quiero pues, que estés dentro del equipo. Y eso fue para mí como, qué maravilla que alguien me acepte para trabajar. No, que tu primer jale sea sí. de exportación. Pues, sí, entonces me lancé a Hamburgo a trabajar en iluminación y a entender que la iluminación pues tiene, y me tocó pues desde pues arreglar la bodega, ¿no? Andar moviendo cajas y catálogos y hasta contar las lamparitas en un proyecto para ver cuántas lamparitas manualmente sin utilizar el CAD para pues poder empezar a leer
los planos, a saber entender por qué se siembra de cierta manera la iluminación o cómo leer una arquitectura, ¿no? Uh-huh. Y esa es una parte bellísima que fui aprendiendo desde ahí, pero ahorita si quieres llegamos a eso, es la capacidad en el gremio de la iluminación, o al menos en el sector del diseño de iluminación, en el cual me encuentro, que es leer planos de diferentes arquitectos. Uy, y eso es la cosa más bella. O sea, creo que me llegan planos de Mauricio, de Kalach, de Frida, de Lanza, de Materia, de Josta S.A., o sea, de todos los arquitectos de México, de Doma, ¿no? Adriana David, de diferentes estudios. Y esa es la cosa más bella, porque lees espacio, es leer libros, lees espacios, lees momentos, de manera muy bonita, ¿no? Muy, muy interesante. Y también de alguna manera es algo como íntimo, o sea, porque planos no los andamos publicando, ¿no? O sea, es algo interno, es algo también delicado, ¿no? Sí, exacto, no, leer planos de toda esta gente es aprender también a leer intenciones. Formas de vivir, formas de pensar, y eso es hermoso, hermoso ver cómo se intersectan dos muros, ¿no? Cómo se conectan sala y comedor, o cómo se direcciona la ventana hacia una vista o hacia un sonido, ¿no? ¿Por qué son los materiales que se usan en un espacio y cómo se replican, ¿no? Cómo se van, o sea, cómo van generando historia en toda el espacio, en toda la arquitectura. Y de toda esta experiencia que tuviste trabajando en Hamburgo, ¿cuál fue el proyecto que participaste que dijiste, ya con este es mi segunda graduación? Hicimos un desarrollo para una empresa bastante grande de paneles solares, el cual pues, aprendí un poco qué significa hacer, o sea, que la iluminación no nada más es del restaurante, ¿no? Sino que es cómo se administra la iluminación, pues, a nivel plan maestro de una empresa. Luego imagínate plan maestro de una ciudad. Eso sería lo ideal, claro, ¿no? Y esta Ulrike es consultora de la ciudad de Hamburgo, ¿no? Entonces le llaman a ella y a otras 5 personas más que están involucradas en la iluminación, diseño de iluminación, ¿no? No venta de productos, pero nada más pura diseño de iluminación, a que den sus consultorías y sus recomendaciones, ¿no? Uh-huh. El tema es, creo que esa fue una, y la otra creo que fue algo muy bonito porque me tocó diseñar la iluminación con ella conceptual del Palacio de Sanssouci. El Palacio de Sanssouci es como el Palacio de Versalles de Berlín, ¿no? Está en Potsdam. Ah, en Potsdam, sí. Sí, pues he ido. Sí. O sea, nada más me acuerdo de Potsdam y de sentarme en la silla que se sentó Stalin, que es como la foto de turista. Exacto. Pero hermoso Potsdam. Sí, correcto. Y imagínate, entonces, desde crear el concepto hasta llevar el prototipo que armamos en la oficina, ¿no? Entonces me tocó, pues, ser la mano y pies de todo el estudio para poder generar los prototipos, llamar a las empresas, oye, necesitamos 5 lámparas de estos para poderlas armar en una pieza que estamos haciendo de madera, que la estaba yo haciendo en la bodega, yo armándola, ¿no? Haciendo las pruebas en la bodega, y luego pues llevármela en coche, instalarla y tener la presentación con los directores del palacio, ¿no? Fue así maravilloso, porque entonces también como que aprendes procesos, ¿no? de interacción con el cliente y pues con los proveedores, con los de ventas, con tal, y pues para poder generar, pues es algo muy efímero, ¿no? O sea, cómo empezaste diciéndome, ¿no? ¿Cómo te definirías? Uh-huh. Y te dije iluminador, pero es que dentro del mismo gremio hay una variedad enorme de diferencias entre iluminadores, ¿no? Claro. Y la gran variedad se puede dividir por las mismas palabras, ¿no? O sea, están, y no estoy como poniéndolos unos arriba de otros, sí, claro, ¿no? Sino que hay productores que producen iluminación, y cuando dicen producen iluminación, no estoy diciendo que producen diseño de iluminación, sino que producen los elementos para poder
poner una fuente lumínica y poder proyectar o iluminar, ¿no? De ellos son las lámparas, ¿no? Entonces, pero son especialistas en ópticas, son especialistas en electrónica, o en eléctrica antes, en electrónica ahorita por el chip de LED, ¿no? Entonces son gente pues, muy especializada y tal. Luego también están los vendedores, ¿no? Vendedores de esos tipos de productos, ¿no? Otros que son revendedores, ¿no? Que entonces son los que compran en otras partes, las ensamblan aquí en México, o ya llegan ensambladas y las venden. Pero tienen que tener un conocimiento técnico también, porque pues ¿para qué? Pues claro, puedes agarrar un catálogo, ver si en China lo copian igual y te lo traes. Pero también no saber vender o no saber qué estás vendiendo, pues puede ser un problema para ellos. Entonces, son estos, ¿no? Y después, pues digamos que nosotros estamos en una cadena un poco retirados porque pues, somos diseñadores, o sea, nosotros usamos esta industria para facilitar unas cosas en la arquitectura, pero no es nuestro medio, ¿no? El diseñador de iluminación no nada más usa la fuente lumínica para iluminar, ¿no? Tiene que saber analizar otras cosas para poder administrar un proceso de iluminación dentro de la arquitectura. La iluminación es como una materia que genera arquitectura. Es como el que crea el volumen del espacio. Sin la iluminación uno no puede ver el espacio. Claro. Voy a regresar ahorita a lo que hablábamos de mis jefes, que son diseñadores gráficos, que para mí la iluminación es la edición gráfica del espacio. Entonces imagínate, es como a mí me contratan como si fuera yo un editor de un libro, ¿no? En el cual yo tengo que decir, a ver, tengo que contratar el fotógrafo, tengo que llamar al de la imprenta que me va a producir mis lámparas, ¿no? Para poder ver y hacer como un deal con esta persona. Oye, mira, mi cliente tiene 300,000 pesos. O tiene 50,000 pesos, o tiene 10,000 pesos, o tiene ni siquiera 500 pesos. Pero necesitamos, entonces, y yo con él, o sea, y a lo mejor empiezo todavía con él, pero entonces pienso con el concepto. Quiero hacer un libro. Bueno, tiene 500 pesos, no puede hacer un libro. Mejor porque no imprimimos una hoja y la doblamos. Sí, ahí es donde tú entras como un consultor, asesor y te adaptas a las características puntuales del proyecto. Claro, y por eso mismo editamos visualmente un proyecto y generamos toda una administración alrededor de un concepto que se va generando con el cliente. Ahora, yo tengo una pregunta. Ahorita que mencionabas que trabajo con todos estos arquitectos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿llegan ellos con esta es nuestra planta o este es nuestro render? ¿O llegan, oye, estamos buscando hacer un espacio de este tipo? O sea, ¿en qué momento del proceso de diseño arquitectónico entras tú? O idealmente, ¿no? Porque de seguro hay bomberazos todo el tiempo. Sí, bomberazos todo el tiempo, pero idealmente, y yo creo que es la parte más divertida, es cuando el arquitecto te invita desde un inicio a platicar sobre el uso. No necesariamente sobre un proyecto. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, sí, idealmente se inicia, sería cuando un arquitecto te llama a platicar sobre luz. Sobre luz, pero no necesariamente sobre lámparas, sino que sobre cómo, o sea, qué atmósfera quieren generar o qué uso va a tener. O sea, es el punto de inicio es funcional o es emocional. No, yo creo que es una mezcla entre las dos, porque al fin y al cabo tienes que pensar que la arquitectura es crear el espacio para el hábitat, ¿no? Y el hábitat es como un complejo entre rituales, ¿no? Rituales que hacemos durante el día. Claro. ¿No? El ritual del trabajo, el ritual de la comida, el ritual de dormirte, de dormir y de digerir, y no, o sea, hay varias cosas, varios rituales que van implícitos. Entonces, la iluminación, si vemos, los rituales son también parte de un ciclo, ¿no? Y nuestros ciclos más marcados son los ciclos del día y de la noche, por los astros que nos rodean, de cierta manera, ¿no? Entonces, cuando un arquitecto te llama para platicar de luz, te va a platicar un poco sobre la idea del espacio, de cómo qué ritos está queriendo meter en el espacio, ¿no? Y cómo podemos eficientar esos ritos a través de la percepción visual, que es una de las más contaminadas. Entonces, también como decirlo, oye, ¿sabes qué? Creo que tu espacio no necesita luz. O sea, no necesita una luminaria. Necesita tener un material que refleje la luz que ya existe o que absorba la luz que tiene. Claro. ¿No? Claro. Creo que a ese nivel se habla de luz, ¿va? Sí, está genial, ¿no? Está precioso. Sí. Ese sería el ideal. Ese sería el ideal, ¿no? Esas conversaciones hasta las quiero grabar, ¿verdad? También, ¿no? O sea, eso suena demasiado padre. Sí, esos serían los ideales. Pero nos llaman una vez
que pues también el arquitecto ya tiene una idea y nosotros como que tratamos de sacarle el mayor provecho a esa idea, pero desde un punto, como decías, sí, más, digamos que el arquitecto es como el director de cine, ¿no? Y él te llama a su fotógrafo y le dice, mira, yo tengo esta idea de esta película que voy a producir, este guión, y es la vida de cuando era niño y quiero que sea en tal lugar y me imaginaba estas imágenes y tal, pero le llama a su fotógrafo y el fotógrafo le va a dar como propuestas visuales y va como a ayudar también a producir la composición gráfica de la película. Con tomas y van a entender en el proceso cuáles son las tomas que se tienen que desarrollar. Va a utilizar técnica, el fotógrafo va a agarrar una producción de lámpara, va a decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que producir con una luz artificial de este lado y de este otro lado para poder llegar a lo que queremos. Pero también el fotógrafo le va a llamar al productor, a alguien que le haga le mueva un poquito los espacios para que lo edite de manera bonita, ¿no? Entonces, a nosotros nos llaman desde ese punto, ¿no? Y creo que nosotros generamos con el director, con el arquitecto, la edición gráfica. Generamos ese concepto y vemos el bien, ¿no? Del qué fuente tiene que ir para poder eficientar los gastos también. O sea, tenemos toda una implicación desde estética, económica, ¿no? De inversión del cliente, pero obviamente de funcionalidad del espacio, ¿no? Que los objetivos puntuales del espacio. Son, ¿no? Esos tres, yo creo, ¿no? Tienen esas tres como cosas básicas, ¿no? Que es funcionalidad, economía o inversión y estética, creo, ¿no? Pero sobre todo esto tiene que ver con un lenguaje y saber leer la arquitectura, porque el arquitecto ya tiene per se lo que quiere, o sea, su estructura, como el volumen mismo está platicándote de cómo se recorre el espacio y cuáles van a ser los hábitos en ese espacio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo rápido. Una oficina, muy tonta, ¿no? Una oficina con un ventanal, donde está varias gente trabajando y el ventanal tiene una vista hermosa. Tú te pones a pensar, pues, ¿qué quieres, no? ¿Ponemos una lámpara de oficina suspendida? Porque decorativas no quiere poner el cliente y está bien, porque es de trabajo. O pones algo que esté mucho más pegado al plafón, ¿no? Con una eficiencia que pueda llegar precisamente al lugar de trabajo, y puedas dejar una vista increíble de la ventanal. Entonces son esas lecturas que tienes que también hacer de la arquitectura. Que es donde entra el tema de tú haber estudiado arquitectura, te puedes comunicar y entablar diálogos buenísimos con los mismos arquitectos, ¿no? Claro. O sea, que no es algo ajeno a ti. Y también... también las pláticas entre arquitectos pues también tienen lo suyo, ¿no? Claro, no, y sobre todo creo que algo muy bonito es que para mí, al fin y al cabo, nosotros somos una mano del arquitecto, ¿no? Y a lo mejor somos su ojo, ¿no? Pero y es muy bonito porque entonces a través, sí, lo que decíamos, a través de leer sus planos, como que me meto en su mundo. Y eso es bien interesante. Está bien cañón porque ahorita que mencionaste de los planos, o sea, yo me jacto de que en mi oficina hacemos buenos planos o sea, creo que eso habla del rigor de un lugar, ¿no? Pero me daría pavor. O sea, como que esa lectura del plano te digo, yo lo siento muy íntimo y está muy padre como esa acción que tienes tú de ver los planos, ¿no? A mí me pasó una vez que hice un proyecto que se licitó, un proyecto para una instancia de gobierno y se licitó. Entonces mis planos, sin yo saberlo, ¿no? Llegaron a mucha gente. No podían, por ser licitación, no podíamos poner en mi nombre, pero el programa ya tiraba los planos con mis iniciales, porque pues así son, ¿no? Entonces de repente una empresa, le llegó esto a una empresa de muebles, de oficina, y por mis iniciales buscaron de que diseñador JD y ya como que me encontraron, me buscó el dueño y me dice, oye, es que nos llegaron tus planos. Trabajamos con muchos arquitectos y diseñadores. Nunca he visto unos planos tan bien hechos. Nada más por ver tus planos, dije, tengo que trabajar con este güey. Sí. ¿No? Sí. O sea, como lo que dice de tu oficina
el rigor de tus planos y que tú lo debes de apreciar mucho porque te han de llegar todo tipo de planos y de repente unos que se te complican más y otro que es como mantequilla, te deja hacer tu trabajo, ¿no? Y es muy chistoso porque es una mezcla entre el dibujo, pero también entre la comunicación, ¿no? Porque de repente te pones a pensar en, pues no todos sabemos leer planos, ¿no? Y muchas veces yo no sé leer planos de unos arquitectos y es porque tal vez tampoco me sé comunicar con esos arquitectos, ¿no? Y creo que sí es interesante cómo, pues al fin y al cabo lo que aprendemos como diseñadores o arquitectos es la maestría del dibujo, ¿no? Pero tiene una mezcla entre, tenemos que saber entender a otra dimensión, que no nada más es el 3D, ¿no? De saber que, oye, no nada más estoy dibujándote en un plano o en un alzado, sino que también saber esta comunicación, ¿no? Sí, conectar lo que platicaste con lo que estás leyendo. Porque el que lo va a construir al fin y al cabo va a ser una persona que tal vez sí no tuvo estudios primaria o secundaria, ¿no? Sí. Y lo van a saber leer mejor, aún mejor que uno, ¿no? Claro. Y es bien bonito porque estas personas que, al menos aquí en México, les llamamos maestros de obra, ¿no? Que son maestros verdaderamente, nos enseñan muchas cosas que nosotros en plano luego no vimos, ¿no? Y soluciones que vienen súper antiguas, ¿no? Puede ser hasta prehispánicas, ¿no? La práctica es el maestro al final del día, ¿no? Los trabajos de piedra, justamente aquí la arquitectura del pantalón, ¿no? Que es con estos maestros creo que era del sureste de México, ¿no? Que sabían hacer trabajo de piedra y patentaron un trabajo milenario. Exacto. Estos arquitectos, ¿no? Es una locura. Es una maravilla. Y digo, ahorita ya nos adelantamos, o sea, digo, ya contestamos una de mis dudas de cómo funciona. Pero ¿en qué momento regresas a México? Entonces, después de Hamburgo me fui a Italia, hice una maestría, le dije a Ulrika, ¿sabes qué? Me quiero ir a Italia a trabajar, a hacer una maestría de iluminación. Y ahí es donde me fui a una maestría técnica en el Politécnico de Milán. Ok. A aprender la técnica. Y entonces en Italia ahora sí, ya con esta experiencia en Rietveld, ya con esta experiencia trabajando en Hamburgo, ya sabías que la iluminación era lo tuyo. ¿Y qué fue esa decisión? O sea, ¿sentías que te faltaba un poquito más de experiencia? O sea, si ya estás trabajando en eso, ¿por qué hacer una maestría en eso? Porque necesitaba sacar la técnica, no me gustaba, creo que con Ulrika, en Hamburgo aprendí que los programas de computación son muy buenos para ayudarnos a estar dentro de una estrategia de trabajo buena, pero para poder fomentar la creatividad creo que uno tiene que aprender cosas que pueda calcular con la cabeza, ¿no? Como la lógica matemática, ¿no? Y esa lógica pues se aprende ciertamente también en el trabajo, pero pues quise hacer una maestría y solamente en el Politécnico de Milán, que era una parte de maestría técnica, que era el primer laboratorio que se hizo en Europa para todas estas empresas italianas de diseño, que dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un laboratorio dentro del laboratorio del Politécnico de Milán? Y la crearon, creo que fue como en los años 50 o no sé bien, 60 más o menos. Y era el laboratorio que le hacía todos los cálculos a todas estas empresas. Y este laboratorio te daba talleres con los lighting designers más fregones de Italia. Por ejemplo, me tocó un taller con Pietro Castiglioni, con el sobrino de Achille Castiglioni, que también tenía su edad, ¿no? O sea, era un señor ya viejito. Increíble Castiglioni, un señor maravilloso. Regresamos a que es el epicentro de la cultura del diseño. Sí. Yo en el 2006 hice un curso en Domus, en Milán, de verano, que me lo dio Luca Donegani y Giovanni Lauda. Y nos llevaron a la fábrica de Luce Plan, ¿no? Con Paolo Rizzato nos dio una charla. Luego nos llevaron a la fábrica de Flos. Nos metieron al cuarto negro donde checan el cono de luz. Y me acuerdo muy bien ver la lámpara de Philippe Stark, la de la metralleta, volteada. Y le estaban haciendo como el estudio del cono, la ¿no? Fotometría. O sea... Sí, justamente. Y por ejemplo, me dio Castiglioni, me dio Paladino. Paladino es el que iluminó el Duomo. Y es una iluminación precisa. Él es un ingeniero. Y una iluminación que tenía que tener todas las ópticas precisas para no contaminar tanto. Claro. Y poder llegar a cada estatuilla. Y luego terminé trabajando con Paolo Rizzato. ¿En serio? Estuvimos haciendo un proyecto, me contrató para hacer el proyecto de un cubo, que era la exposición. Él se iba a salir ya de la fábrica.
ya no iba a ser parte porque lo compró Philips, Richard Plan en 2012. ¿Sí? Entonces me llama Pablo Risato, me dice, ya me voy a salir y necesito un joven que me ayude a hacer la exposición final que quiero hacer para la Triennale. Y entonces te quería contratar. Me llamaron, no sé qué. Era como el joven mexicano en Milán que estaba echándole manos a todos y le eché mano a sacar todo el... Entonces me dice, tienes que irte a la fábrica y descomponer todas las lámparas y vamos a escoger las piezas icónicas de cada lámpara porque el Made in Italy es eso, es el tornillo está hecho en Torino, el vidrio está hecho en otra parte de Torino, luego el aluminio lo sacan del sur, el no sé qué lo sacan de... O sea, pero todo en Lombardía. Exacto, y todo lo van sacando y lo ensamblan, pero está hecho todo en Italia, desde el tornillo, ¿no? Sí. Y entonces lo que hicimos que era suspender todas estas piezas en este cubo y luego atrás hacer un video que hablaba con un video y una música bastante interesante y se alumbraban piezas por piezas, ¿no? Entonces eso me lo eché yo con él en su estudio. Qué padre trabajar tan de cerca con un personaje como él, ¿no? Y jugaba luego futbolito con él en la empresa. Sí, estuvo muy bonito. ¿Y en Milán estabas así como freelancer? Y entonces lo que hice en Milán, como que medio abrí el estudio en 2012 para hacer este tipo de freelance y me contrataban diferentes. Me contrató Rossi Bianchi, que ellos son los que diseñaron la lámpara Hypnos de Flos. Me contrató Pablo Risato, seguía trabajando con Ulrike Brandi, pero para ser parte de académica de Ulrike Brandi. Entonces me llevaba a dar clases, ¿no? Entonces era su asistente. Con Francesco Murano, que es... Digo, supongo que tú por tu mamá también ya hablabas italiano perfecto y eso te abrió también muchísimas puertas, ¿no? Sí. La verdad es que haber nacido con el idioma italiano ayudó mucho porque pues luego como que es más fácil agarrar otros idiomas, ¿no? Entonces, claro. Y pues sí, con eso y después en 2014 me vengo para México. ¿Qué fue ese momento que dijiste, ya, vámonos a México a darle por allá? Pues creo que fue un extrañamiento familiar, ¿no? Sobre todo como que tenía ganas de estar cerca de mis padres. Lleva rato fuera. 8 años. Sí. 8 años en los cuales como que, sí, se me antojó decir, ¿sabes qué? Creo que además dije, me voy a venir por 1 o 2 años, ¿no? Y veías oportunidad, decías, es que no hay mucha gente haciéndolo en México o hay una necesidad. Sabía que había en México de los mejores iluminadores que hay en el mundo. ¿En serio? Sí. O sea, los diseñadores mexicanos. Y es que también por la cultura que se tiene en México. Tenemos cultura prehispánicas que nos han heredado formas visuales increíbles y técnicas visuales increíbles. O sea, las pirámides son conocimientos geográficos, alineaciones precisas ante un ciclo que está pasando todo el tiempo, ¿no? Y los lighting designers mexicanos, o sea, los iluminadores o los administradores de la luz, ¿no? Son gente que está involucrada en eso. Y también creo que es un país que sí tiene muchas oportunidades para toda la diversificación del gremio, ¿no? Desde los productores hasta los diseñadores, ¿no? Y comenzaste haciendo proyectos. Yo recuerdo mucho cuando ya empecé a ver, te empecé a ver aquí además de que nos topábamos ahí en la San Miguel Chapultepec, porque ahí es donde tenía el espacio de trabajo con Panorámica, y que vives enfrentito, ¿no? Y ahorita además mi estudio está abajo de lo que era Panorámica antes. Exactamente. Y ya saludamos, y regresaste a México y empecé a ver tu nombre, empecé a ver proyectos. Primero siento, igual estoy mal, pero que vi muchos restaurantes en un inicio. ¿No? Sí. Y de ahí fue creciendo el proyecto. Sí, fíjate que fue súper difícil, ¿eh? Sí, fue muy difícil regresar y como mantener esta lógica de lo que hago como administración de iluminación, como iluminador, como arquitecto de luz, que es no dejarme influenciar por, pues, o sea, la verdad es que donde está el dinero es en la producción y venta del producto, la verdad. ¿No? Es un punto que puede ser muy complejo porque tienes que también dar unas garantías muy altas, ¿no? Pero pues si no, y tu producto sigue, te va a ir muy bien. Sí, hay mucho volumen. Tienes un volumen y una utilidad bastante buena, ¿no? Pero yo desde el inicio entonces le decía a las mamás de mis amigos, ¿no? Que me decían, oye, mi mamá quiere que ilumines. Le decía, va,
pero pues no le quiero vender lámparas, así le decía. Entonces le iba a platicar con la mamá, me tomaba un café, ¿no? Y decía, ¿cuál es lo que...? Dice, no, es que no me gustan las lámparas, está muy tal. Y dije, pues ¿sabes qué? Es que podemos diseñar una cosa para luminaria para que no te deslumbre, porque eran como estas lámparas de los años 50 que estaban en estas losas bajas, ¿no? Y entonces le dije, ¿por qué no diseñamos como unos cilindritos? Entonces me ponía a producir piezas. Y luego le decía, y podemos meter estas lámparas otras, pero ahí le decía, pero mira, aquí está un gran eléctrico, y el eléctrico, que era fenomenal y sigue conmigo, es un señor muy, muy preparado, él ya le vendía las lámparas a ella. Y no nada más ganaba de su instalación profesional, sino que también ganaba de la venta. Y entonces, en este inicio complicado, ¿cuál crees que fue tu big break? Ese proyecto que ya... No, pues sabes, yo creo que sí tenemos, al menos yo tuve la gran fortuna de tener un padrino, ¿no? De proyectos que fue el papá de una amiga que hice en Holanda. Ok. Una amiga muy querida que se llama Emma Gabaldón, que es esta diseñadora de tapetes. Bueno, de varias cosas, diseñadora industrial. Ajá. Emma Gabaldón me llama, me dice, oye, mi padre es constructor y anda buscando a alguien que le ayude a tropicalizar un proyecto belga que está en México. Ok. Y entonces agarro y digo, perfecto, claro que sí. Y termina siendo la casa de una persona que no nada más apreció mucho mi trabajo, sino que entonces el constructor me metió a trabajar. Le hice el proyecto, tropicalicé un proyecto belga. A la persona que se lo hice le encantó. O sea, le encantó en el sentido, me adoptó también y fue el que me estuvo recomendando, por ejemplo, luego el Pujol. Okay. Después de esa casa fue directamente el Pujol y fue Javier Sánchez y Enrique Olvera, ¿no? Tenerlos y Aisha Ballesteros, ¿no? Tenerlos enfrente de mí y yo presentándoles mi concepto de una luz de luna pasando arriba del restaurante, haciendo con unos reflectores. Entonces yo me subía en la obra, me subía con unos reflectores a jugar con la luz de luna, ¿no? Pero a Enrique Olvera le debe haber encantado. Estuvo maravilloso. Me encantó ver estas tres personas, tan abiertas a escuchar a un joven metido en la parte de iluminación que pues era muy ajeno a ellos también. Yo creo que, pero ajeno, pero ellos con son muy sensibles. Ellos tres son personas súper sensibles que creo que tienen tienen una manera muy buena de saber aceptar las cosas y recibirlas y también apoyar, ¿no? Porque a partir de eso también como que me ayudaron entendieron que empezamos ese discurso de la plática de luz. ¿No? Como que muy abiertamente. Claro. Y entonces, pues, por ejemplo, estos platos negros que hizo esta diseñadora Launch Studio, era un estudio que ella es polaca, viviendo en México. Los encontramos porque Micaela de Bernardi, Micaela de Bernardi fue la que me metió al proyecto de Pujol y ella fue la que de repente le decía, oye, ¿por qué no hacemos unos comales de barro negro bruñidos para que entonces, y por atrás le ponemos luz? Y dice, wow, no sé qué, pero entonces, ¿cómo los producimos? ¿Quién se va a Oaxaca? No sé cuánto, ¿no? Y entonces en una de esas dice, oye, acabo de ver una diseñadora Launch Studio, ¿por qué no la invitamos a que? Entonces, perfecto. El Launch Studio tenía una lámpara, era esa, nada más que no tenía luz cálida, era luz fría. No tenía una óptica que queríamos, entonces nada más le pusimos le ayudamos a meterle una resina, pero como que se llevó todo. Entonces, de Pujol, ese fue como el ícono del proyecto de iluminación, con la gran ayuda ¿Cuánta gente tienes en tu equipo? Ahorita somos 4. Okay. Y una red de aliados, ¿no? Supongo. Sí, correcto. O sea, y creo que el gremio es eso, ¿no? El gremio te alías, ¿no? Por ejemplo, está yo pensando ahorita con Lighthouse, ¿no? Lighthouse, lo que nos hemos aliado muy bien en el sentido que ellos nos han apoyado de una manera increíble. Estábamos haciendo un proyecto para una galería que se llama Fundación Olivia, que está en la calle de Tonalá, en la Roma. Es una fundación única en México, siento yo, porque tienen una forma de exponer una colección muy buena que tienen, con mucha dedicación y también con una como trayectoria bastante interesante.
Nos invitaron a hacer la iluminación de un proyecto que ya existía. Entonces teníamos que readecuar toda la instalación eléctrica, o sea, como a repensar todo lo que ya teníamos instalado, lo que ya se tenía instalado, como de cargas eléctricas, cableado, ¿no? Pero con una funcionalidad de galería, ¿no? Y entonces, por ejemplo, le llamé a Lighthouse para decirle, oye, tenemos este proyecto, pero estoy buscando, por ejemplo, estábamos buscando una marca alemana de proyectores, que todavía pudiese estar dentro de la carga eléctrica que teníamos para poderla trabajar. Y luego me dicen, no, pues tenemos esta otra marca japonesa, que es una de las mejores marcas de ópticas y de productos como retrofit que puedas quitar y poner. Y eso te permite como pues una variedad enorme para las exposiciones, que puedes abrir o cerrar la luz a través de nada más el puro foquito. Ok. ¿No? Y o sea, dentro de una parte comercial no es muy económico, pero no es la alemana que cuesta como te costaría una lámpara o una computadora, ¿no? Y es varias lámparas en la misma lámpara porque puedes hacer cambios de ópticas radicales. No, increíbles. Y entonces eso fue como de repente donde te encuentras esas semillas bellísimas dentro del gremio, de esta gente, de los que te decía, ¿no? De los productores, de los revendedores, de los que tienen mucho conocimiento. Y, por ejemplo, cuando te encuentras esa semilla dentro de estas empresas, es alguien que puedes también hablar desde otro nivel del proyecto de iluminación, no nada más estético, económico, también funcional, y que puedas llegar a darle alianzas al cliente, al fin y al cabo, ¿no? Lo que queremos es pues, nosotros ser el que le apoya al cliente a tener un producto y un proyecto pues, que vayan de acuerdo, ¿no? Oye, ¿y cómo haces lo que haces? O sea, ya a un nivel, te digo, yo soy ignorante y te dije que parte de esta entrevista es que yo tengo muchas dudas del mundo de la iluminación de espacios. O sea, tú llegas a un espacio, o sea, si es un espacio que existe, llegas con tus herramientas de medir la luz y etcétera, o es un tema de computadora y tienes un software que te regula y te calcula la iluminación, o cómo es el proceso de desarrollo de un proyecto. Dentro de mi estudio, lo que buscamos es que sea una experiencia empírica. Entonces, si se puede ir al lugar, es lo mejor. Y lo primero es saber cómo leer el espacio a través de la luz natural. Entonces, se puede mismo apagar la luz, si existe una luz artificial en el espacio. Si no existe el espacio, también es entender todas las cualidades físicas de la luz natural, que nos generarán sombras, nos generarán trayectorias, colores, intensidades, conocer cómo es el clima en ese lugar, qué tipo de nubes podrían existir, qué tipo de contextos vegetales pueden también existir, ¿no? Qué tipo de animales están influenciados con la misma luz, para también no nada más intervenir el espacio para el ser humano, sino que para su contexto. Y entonces, primero ese análisis, ¿no? Y una de las cosas más bellas a partir de ese análisis es también releer el espacio con la mano. Entonces buscamos en el estudio que haya un proceso manual de repasar línea por línea, si es un render, si es una foto, si es un plano, pero hacerlo manualmente. Porque ese proceso manual de repasar la línea, y es muy chistoso porque muchas veces mucha gente lo hace rápido y tal, pero se les pasaron muchas líneas, se les pasaron muchas hojas, se les pasaron muchos tapetes, tal, o ángulos de las ventanas, ¿no? Te ayuda a leer el espacio, pero también a pensar y a darte tiempo de entender ese espacio. Conectar. Sí, y a decir, espérate, es que estos son 2 metros. Y esos son 4 metros. Y está pasando la luz por este lado. Pero espérate, y además cuando estás leyendo eso, también estás pensando al mismo tiempo cómo el sol está pasando. Porque te das ese tiempo al hacerlo manualmente. Claro. ¿No? Entonces, creo que ese es el primer proceso. O sea, la parte física de luz natural, después manual, que sigue siendo la lectura. Que sigue siendo una lectura física. Ajá. Y es como un dictado, ¿no? Nada más que lo estás, o sea, en vez de escuchar, estás viendo y estás como repasando. Y muchas veces nuestro ojo son flojos. Como te digo, o sea, la parte visual es todavía muy mal
acostumbrada y Sí. la gente no sabe ver todavía, ¿no? Y mismo si le dices repásalo, mismo yo, ¿no? Se me pasan muchas cosas que tú tal vez habrías dibujado otra cosa. Claro. ¿No? Oye, y hablando de luz, ¿qué opinas del trabajo de James Turrell? Bueno, James Turrell es un artista y es un artista... Es que a mí me encanta, Sí. digo, no quiero sesgar tu respuesta, y pues es todo alrededor de la luz lo que te genera y o sea, pensé en él porque no es nada más lo que hace la luz artificial que genera, sino también su análisis de la luz natural. Sí, completamente. ¿No? Pero Sí. tú como iluminador, ¿cuál es tu opinión? Nada que me dices, no, ese güey tiene todo mal. No sé. No, para nada. No, para mí James Turrell es, pues, creo que es una de los artistas visuales contemporáneos que más atrae de manera sexy con una capacidad técnica impresionante. Uh-huh. Porque, o sea, porque todo lo que hace tiene esa poesía de ese lenguaje de luz natural y artificial con una técnica atrás. Sí, de la lectura de dónde va a estar él sabe dónde va a estar el sol. O sea, pero además también sabe la arista, el tamaño de la arista que tiene que tener el volumen o el agujero para que tu ojo no tenga ese juego de luminosidades. ¿No? Entonces es una belleza. Pero yo, por ejemplo, para mí mi artista favorito visual todavía al día de hoy, creo que sigue siendo de los modernos, digamos, sería Sollevit, ¿no? Uh-huh. Me encanta cómo generaba estos parámetros y a través de los parámetros es un poco lo que hacemos como nosotros iluminadores, uh-huh. Generamos parámetros, ¿no? Al poner la luz en un cierto punto, te estoy diciendo dónde puedes trabajar. Claro. ¿No? Sí. Estás dirigiendo comportamiento, estás dirigiendo, quieres dirigir atención a cierto lugar, ajá. Quieres dirigir el flujo de la gente y de ajá. Las acciones a cierto lugar. Exacto. Eso me hace mucho sentido. Es por eso y me encanta Sollevit, porque hasta era como, lo hacía hasta como de broma, ¿no? Para los galeristas, ¿no? Me encanta. Oye, Luca, y para empezar a cerrar, siempre hago esta pregunta, y estoy seguro que a partir de este episodio mucha gente va a despertar el interés, ¿no? Porque estoy seguro que mucha gente dice, a mí siempre me ha encantado la iluminación, no sabía que existía ese mundo, no sabía que me podía especializar tanto. ¿Qué consejo tienes para todos los que nos están escuchando y viendo? Que un consejo que tú les quieras dar, ¿no? Que se tomen su tiempo para contemplar. Y no digo ver ni observar, contemplar. Uh-huh. Creo que ese es el punto principal para meterse en el sentido de la luz. Porque el sentido del oído, el del olfato, el del gusto, tienen otras temporalidades que, por ejemplo, creo que el del gusto es una de las más antiguas, el olfato es la más antigua. El sonido llega inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Y la vista es una que la tenemos mega contaminada porque, pues, qué cosas vemos que ya no nos acordamos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que darse su tiempo, eso sería lo mejor. Me encanta. ¿Y algo que estés haciendo ahorita o que vaya a salir pronto, que tengamos que estar como atentos? ¿O algo que te emocione que en lo que estés trabajando? Pues yo creo que nuevamente es el tiempo de las cosas. Creo que eso es algo que prontamente, yo creo que buena pregunta. Es que también después de tanto tiempo de hacer, por más de que sean proyectos increíbles o que sea, pues a veces también nos tenemos que encontrar eso que nos emociona y eso que nos llena, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, próximamente creo que es buena pregunta, no sé. No te apures. Puede ser todo y puede ser nada. Es que sí, yo creo que me gusta más bien quedarme con ese tema de darse su tiempo para contemplar. Uh-huh. Porque hay tantas maneras de contemplar, tantas maneras de ver. Ninguna está equivocada a lo mejor. Uh-huh. O a lo mejor y todos estamos equivocados y tenemos que dejar de ver. Pero creo que sí,
Sí, yo creo que más que algo nuevo que vaya a salir prontamente, creo que sí me gustaría hablar creo que en México estamos llegando en un punto que las generaciones de iluminadores estamos viendo hacia adelante para una iluminación sustentable, es decir, no nada más el ahorro energético, ¿no? De fuentes luminosas energéticas, sino que también el ahorro en el uso, pero también el entendimiento del ahorro o bueno, de la sustentabilidad en la manera en cómo se producen los productos y cómo nosotros, como lighting designers, podemos escoger qué productos van en qué proyectos para poder también cambiar el rumbo de los fabricantes, ¿no? Y creo que también con esa misma intención, los lighting designers en México están buscando influenciar dentro del ámbito urbanístico y por ende a la sociedad un poquito más amplia que nada más proyectos de lujo, Claro. una estética y una capacidad de saber apreciar la oscuridad, que eso es algo muy importante. Y entonces creo que yo estoy pintando para eso. Estaría padrísimo que no tengamos que hablar sobre una ciudad segura por tener más lámparas, ¿sabes? Sí, claro. Me gustaría que podamos pensar en una ciudad segura porque tenemos una sociedad segura. Sí, que luego ¿no? Piensan que por poner mucha luz, ¿no? Y luego terminas siendo espacios espantosos que te acandilan, ¿no? Me encanta que ahorita digas perderle el miedo a la oscuridad cuando empezaste diciendo que el comienzo de esto era tu miedo a la oscuridad. Claro. ¿no? Está súper bonito. Es que hay que saber adaptar a ella. Claro. Y, ¿no? y con las preguntas de las que nadie se salva. ¿Alguna lámpara favorita? Esta pregunta para ti, si tienes que tener una, no me digas que no. La Tizio. La Tizio. Sí, de Flos. Ok, ¿por? Me encanta porque es una de las lámparas que toda la parte eléctrica está en la misma estructura. No hay ni un solo cable. La misma, y es una balanza. Es una balanza que está hecha a través de su driver, que está en la parte baja, que es un peso, que sostiene dos elementos metálicos que llevan el bajo voltaje en esos, ahí, y de ahí otros elementos metálicos que llevan el bajo voltaje ahí, recubiertos de plástico por en su conexión, es donde hacen el paso de electricidad. Tiene un peso de este lado y la lámpara de este lado. Y ese bajo voltaje llega de un lado, de otro lado, y ilumina. Y tú puedes tocar la lámpara. Esto se hizo en los años 70, ¿no? Creo que la Tizio de Zapper, de sí. Richard Zapper. Sí, Zapper. Es Artemide. ¿Es Artemide? Sí. Entonces repetimos. Pues sí, es que la describiste bien bonito. Sí, caray. ¿Dónde? La Tizio de Artemide, ¿no? La Tizio de Artemide, diseñada por Richard Zapper también. Exacto. Que a mí lo que me gusta mucho de la Tizio es esa continuidad del lenguaje de Zapper, donde si tú ves Richard Zapper es el que diseñó la primera laptop, que es la ThinkPad de IBM, negro mate, plástico negro mate con un puntito rojo, que no te acuerdas que las primeras laptops, el puntito rojo era el mouse insertado en el tablero. Ves la lámpara Tizio, puntito rojo. Exacto. ¿No? Y o sea, ese tipo de conversaciones que tienen los mismos diseñadores entre sus objetos me parecen hermosas y me encanta que des ese ejemplo. Y me gusta porque justamente platicando de un objeto de luz, ¿no? O sea, un objeto de luz para mí, ese es como resume el objeto de un momento donde el cual la electricidad bajo voltaje está llegando a través de una técnica del objeto del trabajo de la materia, que como diseñador industrial lo está trabajando de manera increíble, claro. ¿no? Para poder darle una energía a una fuente de luz, ¿no? Es increíble. Y pues y eso también habla mucho de ese ingenio de las marcas italianas, que en su principio, si nos remontamos a Castiglioni, que eran casi ready-mades, ¿no? Y también jugaban con los aspectos funcionales constructivos del elemento para hacerlo estético. Y esa descripción que hiciste ahorita de la Tizio es eso también. Pero eso es para, en términos industriales, ¿va? Para términos lumínicos, creo que Louis Poulsen, con su alcachofa. Uf, clásico de clásicos. Pero esa que tiene los platos viendo hacia abajo, ¿sabes? Porque ahí juega con la luz.
Sí. Ahí el diseño industrial es un objeto que juega con la luz. Claro. ¿Y alguna recomendación? Algo que estés leyendo, viendo, escuchando últimamente. Puede ser un libro, podcast, documental, lo que sea que quieras recomendar a nuestra audiencia. Sí, estoy escuchando Jordi Sabal. 2 discos maravillosos que se llama La Route de l'Esclavage de 1444 a 1888. Un disco que habla de la música, desde, pues sí, como justamente la ruta de la esclavitud. Entonces, pasando desde country dance, luego pasando por África, Europa, bajando, Brasil, subiendo toda América, con toda la música, es increíble. La historia de la música a través la historia de la esclavitud, que es algo bien grueso, algo que está en todos los países de América, y a través de su música es tremendo. Me encanta. Vamos a poner esta recomendación aquí en los show notes, junto con todos los links a tu trabajo y tus redes para que la gente te siga. Estoy seguro que esta conversación levantó muchas curiosidades y me encantó sentarme contigo, Luca. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Ojalá y no sea la última vez. Ya platicamos ahorita de un par de episodios ahí que podemos generar después, porque tengo un interés genuino por la iluminación y porque sé que es esos temas que son fascinantes, pero también poco conocidos, ¿no? O sea, es todo un mundo que podemos abrir y destapar y me encantaría hacerlo contigo. Entonces, gracias por acompañarnos en Designaholic y gracias a todos los que nos acompañan en este episodio. Recuerden que la conversación no termina aquí. Dejen un comentario en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales. ¿Qué opinaron de este episodio? ¿Ya conocían el trabajo de Luca? ¿Ya conocían lo que era el tema de iluminación? ¿Qué tanto valor les aportó este episodio con todo lo que aprendimos hoy en día? Estoy seguro que Luca va a estar pendiente de sus comentarios y si no, yo se los voy a estar pasando ahí los print screens por WhatsApp. Esto fue Designaholic. Gracias a todo el equipo de producción, el equipo de Designaholic que hacen esto posible y sobre todo gracias a Lighthouse, nuestro querido patrocinador, que también no solamente estamos poniendo estos temas tan interesantes en la mesa con ellos, sino que estamos construyendo también un diálogo sobre la iluminación en México. Esto fue Designaholic. Nos vemos en la que sigue. Muchas gracias. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.